Londres, septiembre de 1941. La Luftwaffe intensificaba los bombardeos nocturnos sobre la capital británica, mientras la Abwehr alemana aprovechaba el caos para infiltrar agentes especializados en mapear las defensas antiaéreas británicas. El MI5, bajo presión extrema, había desarrollado una red de contraespionaje que convertía cada pub, cada pensión y cada estación de radio en puntos de vigilancia. Friedrich Adler creía que el incendio de Londres sería el disfraz perfecto. Mientras las sirenas aullaban y los reflectores cortaban la oscuridad buscando bombarderos, él y Greta Neumann bajaron del tren en la estación Victoria con la confianza de quien domina cada detalle de la operación. Documentos impecables, acentos británicos ensayados durante meses, una red de contactos preparada desde hacía 2 años. La operación Nachtigall parecía infalible. Pero en algún lugar en las sombras de Londres, Arthur Spencer ya había identificado sus transmisiones de radio. Los espías nazis juraron burlar al MI5, convencidos de que la guerra aérea haría imposible cualquier contraespionaje eficaz. No sabían que estaban siendo cazados desde el momento en que pisaron suelo inglés. Friedrich ajustó el cuello del abrigo mientras observaba a la multitud dispersarse por la estación Victoria. El vapor de las locomotoras se mezclaba con el humo de los cigarrillos nerviosos, creando una densa neblina que parecía envolver todo Londres en aquella mañana gris de septiembre. Llevaba un maletín de cuero marrón, lo bastante discreto para no llamar la atención, pero lo suficientemente resistente para proteger el transmisor de radio desmontado en su interior. A su lado, Greta miraba discretamente el reloj de pulsera, sus dedos tamborileando un código Morse imaginario contra la correa del bolso de enfermera. El olor a carbón quemado impregnaba su ropa, un persistente recuerdo del viaje que los había llevado a través de la Francia ocupada. Habían ensayado aquel momento cientos de veces en los campos de entrenamiento cerca de Berlín, pero ahora, respirando el aire pesado de la capital enemiga, Friedrich sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La estación hervía con soldados de permiso, mujeres cargando niños y hombres de traje que caminaban apurados, todos ajenos a los 2 espías alemanes que acababan de infiltrarse en el corazón del Imperio Británico. Greta tocó levemente el brazo de Friedrich, una señal convenida que significaba todo limpio. Se separaron sin intercambiar palabras. Ella se dirigió al Hospital St. Bartholomew, donde asumiría su identidad de enfermera voluntaria, mientras él caminaba hacia la pensión en Bloomsbury, donde establecería su base de operaciones. El sonido de sus pasos se perdió entre el eco de las botas militares y el arrastre de equipajes sobre el piso de piedra de la estación. Friedrich observó a Greta desaparecer entre la multitud, admirando una vez más la naturalidad con que se movía, como si hubiera nacido en esas calles. La textura áspera del asa del maletín contra su palma lo tranquilizaba, recordándole los meses de preparación meticulosa que antecedieron aquella misión. Cada documento en sus bolsillos había sido falsificado por los mejores expertos de la Abwehr. Cada detalle de su nueva identidad había sido construido con precisión quirúrgica. Robert Fleming, criptógrafo retirado de la Marina Real, viudo sin hijos, especialista en sistemas de comunicación naval. Una identidad que explicaría perfectamente su interés por equipos de radio. El disfraz parecía impecable, pero Friedrich sabía que en territorio enemigo la perfección podía convertirse en trampa si no se equilibraba con la dosis justa de imperfección humana. La pensión de la señora Whitmore quedaba en una calle tranquila, lo bastante lejos del centro para evitar los bombardeos más intensos, pero lo suficientemente cerca de las instalaciones gubernamentales para facilitar sus operaciones de reconocimiento. Friedrich había elegido aquel lugar tras semanas de estudiar mapas detallados de Londres, analizando patrones de bombardeo y rutas de evacuación. La propietaria, una viuda de guerra de unos 60 años, lo recibió con la cordialidad reservada típica de los británicos, revisando sus documentos sin mostrar sospecha excesiva. El cuarto en el segundo piso tenía una ventana orientada al norte, que ofrecía una vista parcial de las antenas de radio gubernamentales instaladas en los tejados cercanos. Friedrich dejó el maletín sobre la cama de hierro, sintiendo la textura rugosa de la manta de lana que olía a naftalina y años de humedad londinense. Las paredes delgadas dejaban pasar el murmullo constante de la ciudad en guerra, una sinfonía urbana hecha de sirenas lejanas, motores de camiones militares y conversaciones apagadas en los pasillos. Sabía que en las próximas semanas tendría que memorizar cada sonido, cada olor, cada vibración de aquel ambiente, convirtiéndose en una extensión invisible del paisaje londinense. La guerra había enseñado a los espías que la supervivencia dependía de la capacidad de desaparecer en la multitud, de volverse tan común y previsible como el ruido de los bombardeos nocturnos. Mientras deshacía discretamente el equipaje, Friedrich repasó mentalmente los puntos principales de su misión. Identificar y mapear las nuevas instalaciones de radar británicas,
interceptar comunicaciones entre las bases antiaéreas, establecer una red de informantes entre los empleados de correos y de las estaciones de radio. El alto mando alemán creía que los bombardeos intensificados crearían el caos perfecto para las operaciones de espionaje, que la atención de las autoridades estaría completamente centrada en la defensa aérea. Friedrich compartía esa confianza, pero años de experiencia en operaciones clandestinas le habían enseñado que subestimar al enemigo era el error más común y más fatal en la profesión de espía. Tocó discretamente el bolsillo interno del saco, sintiendo el pequeño frasco de cianuro que todos los agentes de la Abwehr llevaban como último recurso. La textura lisa del vidrio contra sus dedos le recordaba la seriedad de aquella misión, la delgada línea que separaba el éxito de la captura, la gloria de la muerte. En las próximas semanas, Londres se convertiría en su campo de batalla personal, una partida de ajedrez jugada en las sombras, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre regresar a Berlín como héroe o terminar en una celda del MI5 esperando el pelotón de fusilamiento. La ciudad que ardía afuera sería su aliada o su tumba, dependiendo de cuán bien supiera interpretar las señales que ella le enviara. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Durante la cena en la sala común de la pensión, Friedrich fue presentado a los otros huéspedes, un contador jubilado, 2 maestras evacuadas del East End y un joven empleado de correos llamado Tommy. La conversación fluía naturalmente sobre racionamiento, bombardeos y noticias de la guerra, pero Friedrich notó que Tommy hacía preguntas demasiado sutiles para ser casuales. Cuando le preguntó sobre su experiencia en la marina, Friedrich respondió con detalles precisos sobre barcos y batallas navales de la Primera Guerra, información que había memorizado en los archivos de la Abwehr. El olor del estofado de cordero que la señora Whitmore había servido flotaba en la sala, mezclado con el aroma de los cigarrillos Players que Tommy fumaba sin descanso. Friedrich notó cómo el joven observaba sus reacciones, cómo analizaba cada pausa, cada gesto, cada inflexión de voz. La sospecha empezó a formarse en su mente como una nube oscura en el horizonte. ¿Sería Tommy solo un empleado curioso de correos o algo más peligroso? La textura áspera de la servilleta de lino que torcía entre los dedos lo ayudaba a mantener la calma exterior, mientras su mente analizaba cada palabra intercambiada, cada mirada, cada silencio. Si sus sospechas eran correctas, la operación Nachtigall podía estar comprometida antes incluso de comenzar. Esa noche, mientras Londres se sumía en la oscuridad del apagón, Friedrich montó discretamente su equipo de radio en el ático de la pensión. Los componentes encajaban con la precisión de un reloj suizo, cada pieza ocupando su lugar predeterminado en la danza mortal del espionaje. Ajustó la frecuencia para el primer contacto con Hamburgo, sus dedos danzando sobre las teclas del Morse con la fluidez de un pianista interpretando una sonata familiar. La estática inicial pronto dio paso a la señal clara de la estación central de la Abwehr, y Friedrich transmitió el código que confirmaba su llegada y el establecimiento de la base operativa. La respuesta llegó rápida y directa. Nachtigall confirmado. Inicié reconocimiento. Prioridad máxima, sistemas de radar. Apagó el equipo y lo desmontó rápidamente, guardando las piezas en escondites diferentes por la habitación. Una precaución básica que podría salvarle la vida si la pensión era registrada. Afuera, el rugido de los bombarderos Heinkel se acercaba, trayendo otra noche de terror a la capital británica. Friedrich sonrió discretamente, imaginando cómo los británicos luchaban por mantener sus defensas mientras él se preparaba para desentrañarlas desde dentro. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, Arthur Spencer ya había triangulado su posición y comenzaba a tejer la red que convertiría a los cazadores en presas. Arthur Spencer ajustó los auriculares y se inclinó sobre el equipo de interceptación, sus ojos recorriendo los medidores que registraban las frecuencias de radio captadas por la red de antenas del MI5 desplegadas por Londres. La sala subterránea en Whitehall bullía con la actividad silenciosa de los analistas de señales, hombres y mujeres, que habían convertido la guerra invisible de las ondas hertzianas en una ciencia precisa y mortal. El olor a tabaco de pipa se mezclaba con el aroma metálico de los equipos electrónicos, creando una atmósfera densa que Spencer había aprendido a asociar con descubrimientos cruciales. A las 2 de la madrugada de aquel jueves, mientras la Luftwaffe lanzaba sus bombas sobre los muelles del East End, sus equipos habían captado una transmisión breve pero reveladora. Una señal de confirmación enviada desde algún lugar en Bloomsbury hacia una estación en la costa alemana. La calidad técnica de la transmisión, la precisión del código Morse y la sofisticación del equipo usado indicaban claramente que no se trataba de un radioaficionado perdido, sino de un operador profesional de la inteligencia alemana. Spencer sintió la descarga familiar de adrenalina que acompañaba el inicio de una nueva cacería, esa sensación de ver el primer hilo de una telaraña que pronto se revelaría en toda su complejidad.
Sabía que en las próximas horas, quizá días, su capacidad para descifrar señales invisibles determinaría si más espías nazis serían neutralizados o si lograrían causar daños irreparables al esfuerzo bélico británico. La triangulación inicial señalaba un área de aproximadamente 2 manzanas en Bloomsbury, una región conocida por sus pensiones discretas y su población flotante de empleados gubernamentales evacuados de otras partes de la ciudad. Spencer marcó las coordenadas en el mapa de Londres, que cubría toda la pared este de la sala de operaciones, usando alfileres rojos para delimitar la zona de búsqueda. La textura rugosa del papel cartográfico bajo sus dedos lo tranquilizaba, recordándole los innumerables casos anteriores que había resuelto mediante la combinación de análisis técnico e intuición humana. Sabía que el espía alemán volvería a transmitir, siempre volvían, impulsados por la necesidad de mantener contacto con sus supervisores y por el cronograma inflexible de las operaciones de inteligencia. La cuestión era determinar cuándo y desde dónde partiría la siguiente señal, información que permitiría al MI5 estrechar aún más el cerco. Spencer encendió su pipa de brezo, el ritual familiar que lo ayudaba a organizar los pensamientos mientras planeaba los siguientes pasos de la operación. El humo aromático del tabaco Virginia se esparció por la sala, mezclándose con la tensión palpable que siempre acompañaba el inicio de una caza de espías. Llamó al sargento Morrison, su asistente más confiable, un exoperador de radio de la Marina que había desarrollado un oído excepcional para detectar las sutilezas que distinguían las transmisiones profesionales de las amateurs. Morrison examinó los registros de las interceptaciones con la meticulosidad de un relojero, sus ojos recorriendo las cintas de papel que registraban las frecuencias e intensidades de las señales captadas. Señaló una anomalía que Spencer había pasado por alto en el primer análisis, un patrón específico de modulación que sugería el uso de un transmisor alemán modelo AFU, equipo estándar de los agentes de la Abwehr. El hallazgo confirmaba que no estaban tratando con aficionados, sino con operadores entrenados en los mejores centros de espionaje del Reich. Spencer sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de la excitación intelectual que siempre experimentaba cuando se enfrentaba a adversarios a su altura. Sabía que los alemanes habían infiltrado a sus mejores agentes en Londres, aprovechando el caos de los bombardeos para enmascarar sus operaciones. La textura lisa del lápiz de grafito entre sus dedos lo ayudaba a mantener la concentración mientras calculaba las próximas jugadas, como un jugador de ajedrez anticipando los movimientos del oponente. Morrison sugirió instalar detectores de dirección móviles en la zona de Bloomsbury, equipos que podrían localizar con precisión el origen de las próximas transmisiones. Spencer aprobó la propuesta de inmediato, consciente de que el tiempo jugaba en su contra. Cuanto más tiempo permanecieran operativos los espías, mayor sería el daño que podrían causar a las defensas británicas. El olor a pólvora que se filtraba en el búnker a través de los sistemas de ventilación les recordaba constantemente que Londres estaba bajo ataque, que cada minuto perdido en la caza de espías podía significar más bombarderos alemanes encontrando sus objetivos. La red de vigilancia se extendió por las calles de Bloomsbury como una telaraña invisible, tejida con la precisión que solo años de experiencia en contraespionaje podían proporcionar. Spencer coordinó personalmente la instalación de los puntos de escucha, eligiendo cuidadosamente las posiciones que ofrecieran la mejor cobertura de la zona sospechosa. Un detector fue instalado en el campanario de la iglesia St. George, otro en el ático de un edificio de oficinas en Southampton Row y un tercero camuflado como equipo de reparación telefónica en un camión estacionado estratégicamente en Russell Square. Cada punto estaba conectado por líneas telefónicas dedicadas al centro de operaciones en Whitehall, creando una red de interceptación que podía localizar cualquier transmisión de radio en el área con un margen de error inferior a 50 metros. Spencer sabía que los alemanes estaban entrenados para variar sus horarios y lugares de transmisión, pero también sabía que todo espía tenía patrones de comportamiento que terminaban por delatarlo. La textura áspera de la barba sin afeitar en su rostro le recordaba las 16 horas que había trabajado sin descanso, pero la adrenalina de la cacería mantenía su mente tan afilada como una navaja. Estableció turnos de monitoreo continuo, garantizando que cualquier señal sospechosa sería detectada y triangulada de inmediato. El sonido constante de los teléfonos sonando en la central de operaciones se mezclaba con el ruido distante de los cañones antiaéreos, creando una sinfonía urbana que se había convertido en la banda sonora de la guerra invisible librada en las ondas de radio. Morrison regresó al búnker en la madrugada del viernes con información que confirmaba las sospechas de Spencer. El análisis detallado de los registros reveló que el espía alemán había usado un patrón de transmisión típico de los operadores entrenados en Hamburgo, con características técnicas específicas que funcionaban como una huella digital electrónica. Aún más importante,
La duración y el horario de la transmisión sugerían que se trataba de un agente recién llegado, enviando su primer informe de confirmación de llegada. Spencer sonrió discretamente, sabiendo que las próximas señales contendrían información operativa mucho más valiosa. Datos que revelarían no solo la ubicación exacta del espía, sino también los objetivos específicos de su misión. Ordenó que todas las pensiones y hoteles en la zona de búsqueda fueran discretamente investigados, en busca de huéspedes que hubieran llegado recientemente y cuyas identidades pudieran ocultar a agentes enemigos. La textura del papel carbón usado para copiar los reportes dejaba sus dedos ennegrecidos, pero Spencer no se preocupaba por esos detalles menores cuando estaba absorto en la complejidad de una operación de contraespionaje. El olor a café fuerte que su asistente había preparado se mezclaba con el aroma del tabaco, creando una atmósfera que había aprendido a asociar con los momentos de mayor concentración intelectual. Sabía que en las siguientes 24 horas, cuando el espía alemán volviera a transmitir, su red de interceptación estaría lista para capturar no solo la señal, sino también al hombre que la enviaba. La segunda transmisión llegó a las 23:17 del viernes, exactamente 47 horas después de la primera, un intervalo que confirmaba las sospechas de Spencer sobre los protocolos operativos alemanes. Esta vez, sin embargo, sus detectores móviles lograron triangular la señal con precisión quirúrgica, localizando su origen en un radio de 20 metros centrado en la pensión de la señora Whitmore en Bedford Place. Spencer sintió la satisfacción familiar del cazador que finalmente ha avistado a su presa, pero sabía que la fase más delicada de la operación apenas comenzaba. Capturar a un espía era relativamente sencillo. El verdadero desafío consistía en descubrir toda la red de la que formaba parte, identificar a sus cómplices y neutralizar la operación completa sin alertar a otros agentes que pudieran estar operando en Londres. Ordenó que la pensión fuera puesta bajo vigilancia discreta, con agentes encubiertos monitoreando todas las entradas y salidas, registrando cada movimiento de los huéspedes. La textura rugosa del mapa de Londres bajo sus palmas lo tranquilizaba mientras planificaba los detalles de la operación de captura. Cada calle y cada manzana se transformaban en piezas de un rompecabezas que pronto se resolvería en una victoria de la inteligencia británica. El sonido de los bombarderos alemanes pasando sobre Londres esa noche creaba una ironía siniestra. Mientras la Luftwaffe intentaba destruir la ciudad desde el aire, Spencer se preparaba para capturar los ojos y oídos alemanes que operaban en sus entrañas. La guerra invisible de las ondas hertzianas estaba a punto de producir una nueva victoria para el MI5. Pero Spencer sabía que cada triunfo solo revelaba la existencia de nuevos enemigos, en una lucha sin fin que se libraba en las frecuencias del espectro electromagnético. Greta Neumann ajustó el mandil blanco del uniforme de enfermera mientras caminaba por los pasillos del Hospital St. Bartholomew, sus pasos resonando suavemente sobre el piso de linóleo encerado que olía a desinfectante y sufrimiento humano. Hacía 3 días que había asumido su nueva identidad como Margaret Newman, voluntaria de la Cruz Roja transferida de un hospital bombardeado en Coventry, y ya dominaba por completo los protocolos médicos básicos necesarios para sostener su disfraz. El sonido constante de ambulancias llegando con víctimas de los bombardeos se mezclaba con los gemidos de los heridos y las conversaciones en susurros de las enfermeras veteranas, creando una sinfonía hospitalaria que ella había aprendido a interpretar como un mapa sonoro de sus oportunidades de espionaje. Su misión específica era identificar oficiales militares heridos que pudieran proporcionar información sobre las defensas antiaéreas de Londres, pero Greta sabía que el valor real de su puesto estaba en el acceso a las conversaciones informales entre médicos militares y funcionarios del gobierno que visitaban el hospital. La textura áspera de las vendas de gasa entre sus dedos la tranquilizaba, recordándole los meses de entrenamiento médico que había recibido en Berlín específicamente para esa misión. Cada gesto, cada palabra, cada reacción emocional había sido cuidadosamente ensayada hasta volverse una segunda naturaleza, transformándola en una especie de actriz perfecta sobre el escenario más peligroso del mundo. Sabía que un solo desliz, una sola palabra en alemán murmurada al dormir, podría significar no solo su muerte, sino también la exposición de toda la red de espionaje que la Abwehr había construido pacientemente en Londres. La oportunidad surgió antes de lo previsto. Durante su tercer día en el hospital, Greta fue asignada al cuidado de un mayor de la Royal Air Force, que había sobrevivido al accidente de su Spitfire durante una misión de intercepción sobre el Canal de la Mancha. El oficial, delirando por la fiebre causada por sus quemaduras, murmuraba constantemente sobre frecuencias de radio, códigos de identificación y posiciones de radar que hacían brillar los ojos de Greta con interés profesional. Se acercó a su cama durante el turno de madrugada, cuando el hospital caía en una quietud relativa rota solo por el ronroneo distante de los bombarderos alemanes.
El olor a éter y morfina impregnaba el aire de la sala, enmascarando a la perfección el aroma del nerviosismo que Greta sentía brotar de sus poros mientras fingía verificar la temperatura del paciente. Major Richard Hawthorne, según su ficha médica, era especialista en sistemas de radar del Fighter Command, exactamente el tipo de fuente que podría aportar la información técnica que Berlín deseaba con urgencia. La textura de la piel febril del oficial contra su palma le recordaba la fragilidad de la vida humana, pero también la importancia crucial de la información que él poseía. Greta susurró palabras de consuelo en un inglés impecable, mientras su mente alemana registraba cada detalle técnico que el mayor revelaba en sus delirios. Sabía que caminaba sobre la cuerda floja entre la compasión humana y la lealtad nacional, una línea que todos los espías aprendían a cruzar sin mirar hacia abajo. La información más valiosa llegó la tercera noche, cuando el mayor Hawthorne, bajo el efecto de la morfina, comenzó a recitar códigos de identificación de los sistemas de radar Chain Home que protegían la costa inglesa. Greta memorizó cada número, cada secuencia, cada protocolo que él murmuraba, convirtiendo su mente en una especie de grabadora humana programada para capturar secretos militares. Sabía que esa información permitiría a la Luftwaffe identificar y neutralizar las estaciones de radar británicas, abriendo brechas en las defensas aéreas que podrían cambiar el curso de la batalla de Gran Bretaña. El peso de la responsabilidad oprimía sus hombros como una carga física, pero Greta había sido entrenada para transformar presión en precisión, miedo en enfoque absoluto. Cuando el mayor finalmente se durmió en un sueño profundo inducido por los medicamentos, ella se dirigió discretamente al baño de las enfermeras y anotó todo lo que había escuchado en un código particular que había desarrollado durante sus años en la Abwehr. La textura del papel higiénico áspero contra sus dedos contrastaba con la importancia de la información que registraba, una ironía que no pasó desapercibida para su mente acostumbrada a encontrar humor sombrío en las situaciones más tensas. El olor a jabón carbólico impregnado en sus manos se mezclaba con el aroma metálico del miedo, creando una combinación olfativa que sabía que recordaría por el resto de su vida, sin importar cuánto durara esa vida. Guardó las notas en el forro del uniforme, escondidas en una costura especial que los técnicos de la Abwehr habían preparado específicamente para transportar documentos confidenciales. El sistema de comunicación con Friedrich funcionaba mediante un código basado en arreglos florales que Greta dejaba en la ventana de su departamento rentado en Kensington. Una rosa roja significaba información importante recopilada. 2 rosas blancas indicaban necesidad de contacto urgente. Un crisantemo amarillo servía como aviso de situación peligrosa, evitar contacto. Era un método aparentemente romántico que pasaba desapercibido para la población londinense, acostumbrada a ver flores en las ventanas como símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Ese jueves, Greta colocó una rosa roja junto a 2 margaritas blancas, la señal convenida para información crítica sobre defensas aéreas recopilada en espera de instrucciones para transmisión. Sabía que Friedrich revisaría la ventana durante su caminata matutina disfrazada de paseo de un jubilado de la Marina interesado en la jardinería urbana. La textura sedosa de los pétalos contra sus dedos la hacía pensar en la fragilidad de toda esa operación, en lo fácil que años de preparación podían desmoronarse por un solo error. Una sola sospecha, una sola coincidencia desafortunada. El aroma de las flores se mezclaba con el olor a pólvora que impregnaba constantemente el aire londinense, creando una combinación extraña que resumía a la perfección la naturaleza surrealista de su vida como espía en territorio enemigo. Se preguntaba si Friedrich también sentía esa sensación constante de estar interpretando un papel, de vivir en una realidad alterna donde cada gesto tenía un doble significado y cada palabra podía ser la última. La guerra había transformado Londres en un inmenso escenario teatral donde los alemanes interpretaban a británicos mientras los británicos cazaban alemanes en una obra sin guión definido y de final impredecible. La respuesta de Friedrich llegó al día siguiente a través del sistema de clasificados del Times que usaban para comunicaciones de rutina. Un anuncio aparentemente inocente que ofrecía clases particulares de alemán para empleados del gobierno. Profesor con experiencia, referencias navales contenía, en las iniciales de cada palabra, el código que instruía a Greta a transmitir la información recopilada mediante el canal de emergencia que habían establecido con un radioaficionado alemán simpatizante nazi que operaba clandestinamente en Brighton. Era una red de respaldo que la Abwehr había construido cuidadosamente durante 2 años, infiltrando simpatizantes alemanes en posiciones estratégicas a lo largo de la costa inglesa. Greta sabía que usar ese canal representaba un riesgo considerable, pues aumentaba las probabilidades de interceptación por parte de las autoridades británicas. Pero la información sobre los sistemas de radar era demasiado valiosa como para esperar una transmisión de rutina.
Hizo la maleta discretamente, informando a la administración del hospital que visitaría a una tía enferma en Brighton durante su día libre. La textura rugosa de la maleta de fibra contra sus palmas le recordaba todos los otros viajes que había hecho como espía, siempre cargando identidades falsas y secretos mortales en un equipaje aparentemente inocente. El sonido del tren partiendo de la estación Victoria resonaba como un preludio de peligro. Pero Greta había aprendido desde hacía mucho que el miedo era solo otra herramienta profesional, algo que debía controlarse y usarse en beneficio de la misión. No sabía que Arthur Spencer ya había identificado el patrón de sus comunicaciones con Friedrich y que un equipo de agentes del MI5 la seguía discretamente, documentando cada movimiento, cada contacto, cada respiración de su viaje hacia lo que ella creía que sería la salvación de su misión, pero que en realidad era la trampa final de su propia destrucción. Durante el viaje en tren hacia Brighton, Greta repasó mentalmente todos los protocolos de seguridad que había aprendido durante el entrenamiento en la Abwehr. Verificó si la seguían usando el reflejo de las ventanas. Analizó el comportamiento de los demás pasajeros buscando señales de vigilancia profesional. Cambió de vagón 2 veces para probar si alguien copiaba sus movimientos. Todo parecía normal. Soldados que regresaban de licencia, mujeres visitando parientes evacuados, hombres de negocios cargando maletines que olían a papel y tinta. La textura del asiento de cuero sintético del tren contra su espalda la tranquilizaba, recordándole que estaba siguiendo protocolos probados y aprobados por los mejores especialistas alemanes en operaciones clandestinas. El olor a carbón quemado que se filtraba por las ventanas cerradas se mezclaba con el aroma de los sándwiches que los pasajeros consumían durante el trayecto, creando una atmósfera de normalidad doméstica que enmascaraba a la perfección su misión mortal. Greta sabía que en las próximas horas estaría transmitiendo información que podría resultar en la destrucción de las defensas aéreas británicas, en la muerte de miles de civiles londinenses, en la posible victoria alemana en la guerra. El peso moral de esa responsabilidad oprimía su pecho como una hoja fría, pero había sido entrenada para convertir la culpa en determinación, la duda en enfoque absoluto. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Brighton, Greta bajó con la confianza de una enfermera que visita a sus familiares, sin sospechar que cada paso que daba la acercaba más a la trampa que el MI5 había preparado con paciencia quirúrgica. El sonido de las gaviotas, mezclado con el ruido de las olas rompiendo contra el muelle, creaba una banda sonora engañosamente pacífica para la que sería su última misión como espía alemana en suelo británico. Friedrich sintió la primera señal de alarma cuando notó que Tommy, el joven empleado de correos, no había aparecido a cenar en la pensión de la señora Whitmore durante 3 noches consecutivas. La ausencia podía tener explicaciones inocentes: enfermedad, trabajo extra, problemas familiares. Pero años de experiencia en operaciones clandestinas le habían enseñado a desconfiar de los cambios súbitos en la rutina de las personas que lo rodeaban. Subió discretamente hasta la habitación de Tommy en el 3er piso, usando las habilidades de cerrajería que había aprendido en los campos de entrenamiento cerca de Berlín. El olor a mojo y naftalina que impregnaba el pasillo se mezclaba con el aroma residual de tabaco barato que siempre acompañaba a Tommy, creando una combinación olfativa que ahora parecía amenazante. La habitación estaba vacía, pero no abandonada. La ropa seguía en el armario, las pertenencias personales permanecían sobre la cómoda. Una taza de té a medio terminar esperaba sobre la mesa junto a la ventana. La textura áspera del papel tapiz victoriano contra sus palmas lo tranquilizaba mientras examinaba el ambiente en busca de pistas sobre el paradero de Tommy. Fue entonces cuando encontró, escondidos bajo el colchón, una pequeña antena telescópica y un juego de auriculares militares que sin duda no pertenecían a un simple empleado de correos. Friedrich sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de la certeza súbita de que había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Tommy no era un huésped casual de la pensión, sino un agente de contraespionaje que había sido colocado allí específicamente para vigilarlo. El hallazgo cambiaba por completo la naturaleza de su situación en Londres, transformando lo que había empezado como una misión de rutina en una carrera desesperada por la supervivencia. La transmisión de emergencia en Hamburgo debía hacerse de inmediato, pero Friedrich sabía que sus comunicaciones probablemente habían sido interceptadas desde hacía días, quizás semanas. Montó el equipo de radio en el sótano de la pensión, en un escondite que había preparado como alternativa para situaciones de emergencia extrema. El sonido de sus dedos danzando sobre las teclas del Morse resonaba contra las paredes de ladrillo húmedo como una sinfonía desesperada de advertencia y pedido de auxilio. Situación comprometida. Vigilancia confirmada. Solicito exfiltración inmediata. La respuesta de Hamburgo tardó 15 minutos interminables.
tiempo suficiente para que Friedrich imaginara una docena de escenarios catastróficos con agentes del MI5 rodeando la pensión. Cuando finalmente llegó, el mensaje era tan breve como aterrador. Exfiltración imposible. Mantenga la operación. Prioridad absoluta. Información de radar. El alto mando alemán le ordenaba permanecer en Londres, aun sabiendo que había sido detectado, sacrificándolo en favor de la información que Greta había reunido sobre los sistemas de defensa aérea británicos. La textura fría de las teclas del Morse contra sus dedos contrastaba con el calor del sudor que brotaba de su frente, una ironía física que resumía a la perfección su situación. Instrumentos fríos ejecutando decisiones que podían significar su muerte. Apagó la radio sabiendo que probablemente era la última vez que hablaba con sus superiores, que en las próximas horas estaría solo en territorio enemigo, dependiendo únicamente de su experiencia y su suerte para sobrevivir al cerco que se cerraba a su alrededor. El olor a humedad y salitre que subía del sótano se mezclaba con el aroma metálico del miedo, creando una atmósfera que sabía que recordaría en sus últimos momentos de lucidez antes de la captura o la muerte. Arthur Spencer coordinaba personalmente la operación final desde el edificio del MI5 en Whitehall, sus ojos recorriendo los mapas detallados de Bloomsbury, mientras sus equipos se posicionaban en puntos estratégicos alrededor de la pensión de la señora Whitmore. Había 24 agentes involucrados en la operación, cada uno con una función específica en el plan que Spencer había desarrollado a lo largo de 2 semanas de vigilancia intensiva. El objetivo no era simplemente capturar al espía alemán, sino hacerle creer que aún tenía posibilidad de escapar, obligándolo a revelar sus métodos de comunicación y, con suerte, la ubicación de otros agentes que pudieran estar operando en Londres. Spencer sabía que Friedrich era demasiado experimentado para rendirse fácilmente, que probablemente contaba con protocolos de emergencia y rutas de fuga preparadas con semanas de antelación. La textura rugosa del mapa militar bajo sus palmas lo ayudaba a mantener el enfoque mientras calculaba las probabilidades de cada movimiento que el espía alemán pudiera hacer. Había estudiado el expediente de Friedrich Adler durante días, analizando sus operaciones anteriores en Francia y Noruega, identificando patrones de comportamiento que ahora podían usarse para predecir sus reacciones. El sonido de los teléfonos que sonaban constantemente en la central de operaciones se mezclaba con las conversaciones en susurros de los operadores de radio, creando una sinfonía de coordinación que Spencer había aprendido a interpretar como música de guerra. Sabía que en las próximas horas, toda la paciencia y el meticuloso planeamiento de la operación de contraespionaje serían puestos a prueba en una sola noche que determinaría si más espías nazis continuarían operando en Londres o si la red alemana sería definitivamente desmantelada. El aroma de café fuerte que su asistente preparaba se mezclaba con el humo de su pipa, creando una atmósfera familiar que lo tranquilizaba antes de las operaciones más peligrosas. La primera fase de la captura comenzó a las 2 de la madrugada del sábado, cuando agentes disfrazados de técnicos de gas bloquearon discretamente todas las salidas de Bedford Place. Spencer sabía que Friedrich descubriría la presencia de los agentes en cuestión de minutos. Los espías alemanes estaban entrenados para detectar vigilancia con la misma precisión con que los músicos identifican notas desafinadas en una orquesta. El objetivo era crear una presión psicológica controlada, obligar al alemán a tomar decisiones precipitadas que revelaran sus protocolos de emergencia. Spencer observaba todo a través de los binoculares desde una ventana en el 4º piso del edificio frente a la pensión, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el vidrio frío que limpiaba constantemente para mantener la visión despejada. La textura áspera del marco de madera de la ventana contra sus codos lo mantenía alerta mientras aguardaba el primer movimiento de Friedrich. A las 2:17, una luz se encendió en el ático de la pensión. El espía alemán había detectado la vigilancia y probablemente estaba destruyendo evidencias o intentando establecer comunicación de emergencia. Spencer sonrió discretamente, sabiendo que su equipo de interceptación captaba cualquier señal de radio que Friedrich intentara transmitir. El sonido distante de una sirena antiaérea se mezclaba con el ruido apagado de los pasos de los agentes que tomaban posiciones, creando una banda sonora urbana que Spencer había aprendido a asociar con los momentos más tensos de su carrera. Sabía que Friedrich era demasiado astuto para intentar escapar por la puerta principal, que probablemente tenía una ruta de fuga preparada a través de los tejados o del sistema de alcantarillado. La guerra invisible de las mentes estratégicas entraba en su fase final. Una partida de ajedrez jugada con vidas humanas donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la victoria y el desastre. Friedrich descubrió la vigilancia exactamente como Spencer lo había previsto, pero su reacción fue más rápida y desesperada de lo esperado.
A las 2:23 activó un dispositivo incendiario que destruyó por completo su equipo de radio y todos los documentos comprometedores, transformando el ático de la pensión en un horno que despertó a todos los vecinos de la manzana. El olor a papel y circuitos electrónicos quemados se extendió por las calles como una señal de alerta que Spencer interpretó como desesperación controlada. Friedrich sabía que estaba acorralado, pero aún mantenía la disciplina profesional suficiente para proteger secretos militares importantes. La textura áspera de la correa de los binoculares contra sus palmas se hacía cada vez más evidente a medida que aumentaba la tensión, mientras Spencer observaba el caos controlado que su operación había provocado. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, exactamente como Friedrich había calculado. El incendio era su cortina de humo para intentar escapar en medio del caos de la evacuación de emergencia. Spencer admitió mentalmente la inteligencia de la maniobra, pero sabía que sus agentes estaban preparados para esa posibilidad. Cuando Friedrich finalmente apareció en la calle, disfrazado de residente evacuado y cargando una pequeña maleta, 3 agentes del MI5 lo rodearon con la precisión de un ballet mortal. El sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó por Bedford Place como un acorde final en una sinfonía de contraespionaje. Pero Spencer sabía que la captura de Friedrich era solo el primer movimiento de una operación mucho más amplia. El espía alemán había sido neutralizado, pero Greta Neumann aún seguía libre, y la información que ella había reunido sobre los sistemas de radar británicos continuaba representando una amenaza mortal para las defensas de Londres. La guerra de las ondas invisibles había producido su primera victoria definitiva, pero Spencer sabía que cada victoria solo revelaba la existencia de nuevos enemigos en una lucha que se extendía mucho más allá de las frecuencias del radio. Arthur Spencer interrogó a Friedrich Adler personalmente en las celdas subterráneas del MI5 en Whitehall, una sala sin ventanas donde el olor a desinfectante hospitalario se mezclaba con el aroma metálico del miedo y la determinación. El espía alemán había permanecido en absoluto silencio durante las primeras 6 horas de cautiverio, demostrando la férrea disciplina que Spencer esperaba de un operador veterano de la Abwehr. Sus ojos azules seguían alertas a pesar del cansancio, examinando cada detalle de la sala de interrogatorio como si aún buscara una ruta de escape imposible. La textura áspera de las esposas en sus muñecas había dejado marcas rojas que Friedrich ignoraba por completo, concentrado en evaluar las intenciones de sus captores a través de cada palabra, cada pausa, cada cambio de tono en la voz de Spencer. El sonido constante del ventilador de techo creaba un zumbido hipnótico que Spencer sabía usar a su favor, un ruido de fondo que volvía los silencios más opresivos y las palabras más significativas. A lo largo de su carrera, Spencer había aprendido que quebrar a un espía profesional exigía paciencia arqueológica, la capacidad de excavar, capa por capa, la resistencia hasta encontrar la vulnerabilidad humana que todos esconden. Friedrich representaba un desafío especial porque su experiencia en operaciones clandestinas lo hacía inmune a las técnicas básicas de interrogatorio. Pero Spencer sabía que todo hombre tenía un punto de ruptura, una herida emocional que podía explotarse con la precisión quirúrgica adecuada. El olor del tabaco de su pipa se extendía por la sala como una nube de familiaridad en medio de la tensión, mientras Spencer preparaba mentalmente la estrategia que convertiría el silencio alemán en confesión completa. La primera grieta en la armadura psicológica de Friedrich apareció cuando Spencer mencionó casualmente el nombre de Greta Neumann, observando cómo los músculos del cuello del prisionero se contraían de manera involuntaria en una reacción que delataba años de entrenamiento en resistencia a interrogatorios. Fue una reacción sutil, casi imperceptible, pero Spencer había desarrollado a lo largo de su carrera la capacidad de leer esas microexpresiones como un experto en manuscritos antiguos descifra símbolos desvaídos. Siguió con una conversación aparentemente casual sobre enfermeras alemanas operando en Londres, observando cómo Friedrich luchaba por mantener el rostro neutro mientras procesaba internamente las implicaciones de lo que estaba oyendo. La superficie lisa de la mesa metálica entre ambos reflejaba la luz fría de la lámpara colgante, creando patrones geométricos que Spencer usaba para mantener el enfoque durante los interrogatorios más largos y extenuantes. Friedrich por fin rompió el silencio con una pregunta aparentemente inocente sobre el trato dado a los prisioneros de guerra, pero Spencer reconoció de inmediato el intento desesperado de obtener información sobre el destino de su compañera. El trazo de la pluma de Spencer raspando el papel de sus notas resonaba en la sala como una cuenta regresiva psicológica. Cada marca registraba no solo palabras, sino también vacilaciones, respiraciones irregulares, pequeños gestos que revelaban el estado emocional del prisionero. Spencer sabía que estaba presenciando el momento en que la lealtad profesional de Friedrich empezaba a competir con algo más profundo y más peligroso para un espía:
el apego personal a otro ser humano. El hallazgo abría posibilidades estratégicas que Spencer comenzó de inmediato a explorar, consciente de que el amor, incluso entre espías enemigos, podía convertirse en un arma más eficaz que cualquier técnica convencional de interrogatorio. Mientras Spencer desarmaba metódicamente las defensas psicológicas de Friedrich, sus equipos de campo intensificaban la búsqueda de Greta Neumann usando la información fragmentaria que habían recolectado mediante la vigilancia en la pensión. El sistema de comunicación por arreglos florales había sido descubierto y descifrado, revelando un patrón de movimientos que permitió a los analistas del MI5 reconstruir parcialmente las actividades de Greta durante sus semanas en Londres. Spencer coordinaba ambas operaciones de manera simultánea, alternando entre la sala de interrogatorio y el centro de mando donde mapas, fotografías y reportes de vigilancia cubrían todas las superficies disponibles como un mosaico de datos dispersos que poco a poco se organizaban en un cuadro completo. La textura rugosa de los informes mecanografiados bajo sus palmas lo tranquilizaba mientras procesaba el volumen creciente de información sobre la agente alemana, cada detalle encajando como una pieza de rompecabezas que revelaría no solo su ubicación actual, sino también sus movimientos probables. El olor a papel carbón y tinta de máquina de escribir se mezclaba con el aroma permanente de tabaco impregnado en su ropa, creando una atmósfera familiar que lo ayudaba a mantener la concentración durante las operaciones más complejas. El análisis de los horarios de trabajo de Greta en el hospital reveló un patrón específico de ausencias que coincidía con los momentos de mayor actividad militar en el área de Londres, lo que sugería que había logrado acceso a información mucho más sensible de lo que se sospechó en un inicio. Spencer sintió la descarga familiar de adrenalina que acompañaba la certeza de estar frente a una amenaza a la seguridad nacional capaz de afectar el rumbo de la guerra. El timbre insistente de los teléfonos en la central de operaciones se volvía cada vez más urgente, cada llamada con la posibilidad de aportar el dato que ubicara definitivamente a la espía alemana antes de que transmitiera sus secretos mortales a Berlín. La primera pista sólida sobre el paradero de Greta llegó por una fuente inesperada. La administración del Hospital St. Bartholomew informó que Margaret Neumann había solicitado permiso para visitar a una tía enferma en Brighton, una historia que los registros oficiales demostraron rápidamente ser completamente fabricada. Spencer sabía que Brighton era un punto estratégico en la costa sur de Inglaterra, ideal para establecer comunicaciones de radio con Europa continental, y la elección confirmaba sus sospechas de que Greta intentaba transmitir información crítica a sus supervisores alemanes. Movilizó de inmediato un equipo especial hacia Brighton, coordinando con las autoridades locales para establecer un perímetro de búsqueda que cubriera todas las pensiones, hoteles y casas de huéspedes de la ciudad costera. La textura áspera del mapa ferroviario que estudiaba revelaba solo 3 rutas posibles entre Londres y Brighton, cada una bajo vigilancia de agentes posicionados estratégicamente en las estaciones intermedias. El olor a sal del mar que entraba por las ventanas abiertas del centro de mando le recordaba la urgencia de la situación. Greta se acercaba a la costa, al punto donde podría establecer comunicación directa con Alemania y transmitir secretos que comprometerían fatalmente las defensas aéreas británicas. Spencer ordenó que todo el equipo de intercepción de radio de la región se pusiera en alerta máxima, creando una red electrónica capaz de detectar cualquier transmisión sospechosa en un radio de 50 kilómetros alrededor de Brighton. El sonido de su voz impartiendo órdenes por teléfono resonaba en la sala con la autoridad de quien sabe que las próximas horas determinarán no solo el destino de una espía alemana, sino posiblemente el resultado de la batalla de Gran Bretaña. La guerra invisible de las ondas hertzianas entraba en su fase más crítica, un momento en que segundos de diferencia en la detección de una señal podían significar la distancia entre la victoria y la catástrofe para la defensa de Londres. El cerco en Brighton se estableció con la precisión militar que Spencer había perfeccionado tras años de cazar espías en territorio británico. 20 agentes se desplegaron por la ciudad costera disfrazados de turistas, comerciantes y empleados locales, cada uno equipado con radios portátiles y fotografías de Greta obtenidas mediante la vigilancia discreta en el hospital londinense. Spencer montó su puesto de mando en un hotel con vista al muelle, una posición que ofrecía observación panorámica de la ciudad mientras seguía conectado por líneas telefónicas dedicadas al centro de operaciones en Whitehall. La irregularidad del papel tapiz victoriano del cuarto del hotel contra su espalda le recordó cuántos espías alemanes había capturado en entornos similares a lo largo de la guerra, cada operación enseñándole algo nuevo sobre la psicología humana bajo presión extrema. El olor a brisa marina que se filtraba por las ventanas antiguas se mezclaba con el aroma familiar de su tabaco, una combinación que había aprendido a asociar con los momentos de mayor tensión operativa.
A las 4 de la tarde del sábado, uno de sus agentes reportó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Greta entrar a una pensión cerca de la estación de tren, cargando una pequeña maleta de fibra y mostrando ese tipo de nerviosismo controlado típico de los operadores en misión crítica. Spencer sintió acelerarse el pulso con la confirmación de que su presa estaba por fin al alcance, pero sabía que capturar a una espía experimentada requería paciencia y una coordinación impecable para evitar que destruyera evidencias cruciales o activara protocolos de emergencia. El grito de las gaviotas mezclado con el rumor distante de las olas componía una banda sonora engañosamente pacífica para el clímax de semanas de trabajo investigativo. Pero Spencer había aprendido que los momentos más peligrosos de cualquier operación son aquellos en los que la victoria parece más cercana. La guerra psicológica entre cazador y presa entraba en sus minutos finales, una danza mortal donde un solo movimiento en falso podía convertir el triunfo en tragedia. Greta sintió la primera oleada de pánico real cuando notó que el mismo hombre de gabardina gris había aparecido 3 veces en sitios diferentes durante su recorrido por la ciudad. Una coincidencia estadísticamente imposible que su entrenamiento en la Abwehr le enseñó a interpretar como vigilancia profesional. Estaba en el 4º piso de una pensión victoriana con vista al mar, un lugar que había elegido precisamente por la facilidad de escape a través del techo. Pero ahora se daba cuenta de que cada salida probablemente estaba bajo la mira de agentes británicos. La textura áspera de las cortinas de encaje entre sus dedos contrastaba con la sedosa suavidad del miedo que empezaba a correr por sus venas como un veneno lento pero inevitable. El olor a salitre y algas que subía del mar se mezclaba con el aroma metálico de la adrenalina, creando una combinación que sabía que recordaría en sus últimos momentos de libertad antes de la captura. Había logrado establecer contacto inicial con el radioaficionado alemán en Brighton, pero la transmisión completa de la información sobre los sistemas de radar tomaría por lo menos 40 minutos, un tiempo que ahora le parecía un lujo imposible frente a la cercanía creciente de sus perseguidores. El sonido de las olas rompiendo contra el muelle se había vuelto una banda sonora irónica para lo que podía ser el final de su carrera como espía, pero Greta había sido entrenada para convertir la desesperación en determinación, el miedo en enfoque absoluto. Sabía que en las próximas horas tendría que elegir entre salvar su propia vida y completar una misión que podía alterar el curso de la guerra, una decisión que pondría a prueba no solo su lealtad nacional, sino también su capacidad de sacrificarlo todo por el deber. La brisa marina que entraba por la ventana abierta traía el olor de la libertad que podía perder para siempre, pero también el aroma de la historia que aún podía ayudar a escribir con los secretos que llevaba en la memoria como un tesoro nacional alemán. El mar ofrecía escape, pero las olas invisibles de la radio todavía susurraban secretos, capaces de cambiar el destino de 2 naciones. Greta montó su equipo de radio portátil en el ático polvoriento de la pensión con la precisión desesperada de una cirujana operando bajo fuego enemigo, sus dedos temblando levemente mientras conectaba los cables que transformarían aquel escondite en una estación de transmisión capaz de alcanzar las antenas alemanas en la Francia ocupada. El olor a moho y madera vieja impregnaba el aire sofocante del ático, mezclado con el aroma salado de la brisa marina que se filtraba por las tejas sueltas. Sabía que tenía como mucho 30 minutos, antes de que los agentes británicos localizaran su posición mediante los equipos de triangulación que seguramente estaban barriendo todas las frecuencias de Brighton en busca de señales sospechosas. La textura áspera de las vigas de madera contra su espalda la tranquilizaba mientras ajustaba la antena improvisada que había construido con cables de cobre extraídos de una radio doméstica comprada en una tienda de segunda mano. El sonido de sus dedos danzando sobre las teclas del Morse resonaba por el ático como una oración desesperada, cada punto y raya cargando información que podría salvar miles de vidas alemanas o condenar miles de vidas británicas, según la perspectiva nacional de quien analizara los datos. Comenzó transmitiendo los códigos de identificación de los sistemas de radar Chain Home que había obtenido del mayor Hawthorne, información técnica tan valiosa que por sí sola justificaría toda la operación Nachtigall. La estática inicial dio paso pronto a la señal clara de la estación receptora en Calais, y Greta sintió una oleada de alivio mezclado con terror al darse cuenta de que sus palabras finales como espía libre estaban siendo registradas por los mejores criptógrafos de la Wehrmacht. El sudor que escurría por su frente goteaba sobre las teclas del transmisor, cada gota cargando la tensión acumulada de semanas viviendo con identidad falsa en territorio enemigo. Spencer coordinaba la operación final desde el puesto de mando improvisado en el Hotel Metropol. Sus equipos de interceptación ya habían localizado la fuente de la transmisión alemana en un radio de 200 metros centrado en la zona portuaria de Brighton.
El timbre característico del Morse alemán retumbaba en los altavoces como una confesión electrónica, cada señal confirmando que Greta estaba transmitiendo exactamente el tipo de información que Spencer había temido desde el inicio de la operación. Sabía que no podía simplemente interrumpir la transmisión cortando la energía eléctrica de la región, pues eso alertaría a otros posibles espías alemanes sobre la eficacia del contraespionaje británico, comprometiendo futuras operaciones de seguridad nacional. La estrategia era más sutil y más cruel. Permitir que Greta completara parte de la transmisión, capturarla en el instante preciso en que creyera haber cumplido su misión y luego usar la información interceptada para alimentar a los alemanes, con datos falsos que comprometieran sus propias operaciones militares. La textura rugosa del papel de los mapas de Brighton bajo sus palmas lo ayudaba a mantener el enfoque mientras coordinaba simultáneamente 3 equipos de captura posicionados alrededor del perímetro de búsqueda. El olor a sal del mar que entraba por las ventanas abiertas del hotel se mezclaba con el aroma del tabaco de su pipa, creando una atmósfera familiar que lo tranquilizaba en los momentos más tensos de cualquier operación. A través de los binoculares podía ver a sus agentes moverse por las calles de Brighton como piezas de ajedrez en una partida donde cada jugada había sido calculada con semanas de antelación. El sonido de las olas rompiendo contra el muelle componía una banda sonora irónica para una operación que ocurría enteramente a través de ondas invisibles del espectro electromagnético. Spencer sabía que en los próximos 15 minutos la segunda fase de la operación Nachtigall quedaría definitivamente cerrada, pero también sabía que cada victoria del contraespionaje solo revelaba la existencia de amenazas aún más sofisticadas. La transmisión de Greta se interrumpió abruptamente cuando escuchó los primeros pasos de botas militares subiendo las escaleras de la pensión, un ruido que su entrenamiento en la Abwehr le había enseñado a interpretar como el preludio inevitable de la captura. Logró transmitir aproximadamente 70% de la información recopilada sobre los sistemas de radar británicos antes de verse obligada a destruir el equipo usando una pequeña carga incendiaria que convirtió el ático en un horno y eliminó cualquier evidencia física de su operación de espionaje. El olor acre de circuitos electrónicos quemados se mezclaba con el aroma de madera carbonizada, creando una nube tóxica que simbolizaba a la perfección el final de su carrera como agente de inteligencia alemana. El calor de las llamas contra su rostro contrastaba con el frío creciente del miedo que se extendía por su cuerpo mientras bajaba las escaleras hacia el inevitable encuentro con sus captores. Cuando los agentes del MI5 por fin la acercaron en el vestíbulo de la pensión, Greta mantuvo la compostura digna que había aprendido a cultivar durante años de entrenamiento en resistencia a interrogatorios. El chasquido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó en el ambiente como un acorde final en una sinfonía de espionaje, pero ella sabía que había logrado transmitir información suficiente para justificar todos los riesgos de la operación Nachtigall. Spencer apareció personalmente para supervisar su captura, y Greta reconoció de inmediato en sus ojos la inteligencia fría y calculadora que había convertido al MI5 en una de las organizaciones de contraespionaje más eficaces del mundo. La brisa marina que entraba por las ventanas abiertas de la pensión traía el olor de la libertad que perdería para siempre, pero también el aroma de la historia que había ayudado a escribir con los secretos militares que alcanzó a transmitir en los últimos momentos de operación. El graznido de las gaviotas, mezclado con las sirenas de los vehículos del MI5, creaba una banda sonora melancólica para lo que sabía que era el cierre definitivo de su vida como espía alemana en suelo británico. El interrogatorio conjunto de Friedrich y Greta en las celdas del MI5 reveló a Spencer la verdadera dimensión de la Operación Nachtigall y confirmó sus peores sospechas sobre la sofisticación de la red de espionaje que la Abwehr había logrado infiltrar en Londres. Durante 48 horas de cuestionamiento intensivo, los dos alemanes mantuvieron una disciplina profesional impresionante, revelando solo información que Spencer ya poseía por otras fuentes y protegiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera comprometer a otros agentes aún operativos. La dinámica entre ambos prisioneros fascinaba a Spencer desde el punto de vista psicológico. Era evidente que existía un vínculo emocional profundo más allá de la sociedad profesional, un elemento humano que los volvía simultáneamente más vulnerables y más peligrosos. El olor a desinfectante hospitalario que impregnaba las celdas subterráneas se mezclaba con el aroma residual de un miedo controlado, creando una atmósfera que Spencer había aprendido a interpretar como símbolo de la victoria temporal del contraespionaje sobre el espionaje. Friedrich mantenía una postura protectora hacia Greta que revelaba más sobre la naturaleza de su alianza que cualquier confesión formal, mientras ella mostraba una frialdad profesional que contrastaba claramente con la preocupación emocional que intentaba ocultar.
La aspereza de los informes de interrogatorio bajo las palmas de Spencer registraba no solo palabras y silencios, sino también gestos, miradas, respiraciones irregulares que contaban una historia paralela de amor y lealtad puestas a prueba bajo presión extrema. Spencer sabía que estaba presenciando algo raro en el mundo del espionaje. Dos profesionales que habían conseguido conservar humanidad en medio de la deshumanización sistemática que la guerra imponía a todos los combatientes, visibles o invisibles. El raspado de sus plumas sobre el papel resonaba por las celdas como una cuenta regresiva hacia decisiones que determinarían no solo el destino de los prisioneros, sino también la eficacia futura de las operaciones de contrainteligencia británicas. La guerra de las mentes había producido otra victoria para el MI5, pero Spencer sabía que cada triunfo solo elevaba el nivel de sofisticación que traerían los próximos adversarios al campo de batalla invisible de la inteligencia militar. El análisis final de la información recopilada durante la Operación Nachtigall reveló que los alemanes habían logrado un éxito parcial pese a la captura de sus agentes, pues las transmisiones interceptadas contenían datos suficientes para comprometer al menos 3 estaciones de radar en la costa sur de Inglaterra. Spencer pasó los días siguientes coordinando una operación masiva de desinformación destinada a neutralizar las ventajas que los alemanes habían obtenido, enviando señales falsas que hacían parecer que los sistemas de radar comprometidos estaban en ubicaciones completamente diferentes. Era un juego de ajedrez electrónico en el que cada movimiento generaba contramovimientos. Cada mentira creaba nuevas mentiras. Cada verdad descubierta hacía necesarias 10 falsificaciones, más. La rugosidad de los códigos criptográficos, que reescribía personalmente, lo tranquilizaba durante las noches en vela dedicadas a convertir la derrota parcial en una victoria estratégica completa. El olor a café fuerte y tabaco, que impregnaba de forma permanente el centro de operaciones del MI5, se había convertido en una especie de incienso profesional. El aroma de los sacrificios necesarios para mantener la seguridad nacional británica. Spencer sabía que Friedrich y Greta serían ejecutados como espías conforme a las leyes de guerra, pero también sabía que sus muertes representarían apenas pequeñas victorias tácticas en una guerra mucho mayor que se extendía mucho más allá de las frecuencias de radio. El repiqueteo de los teletipistas trabajando 24 horas al día para coordinar la operación de contrainteligencia resonaba por los pasillos como una sinfonía mecánica de resistencia nacional. La captura de los espías nazis había sido exitosa, pero Spencer sabía que otros cuervos aún volaban en las sombras de Londres. Otras señales invisibles seguían cortando el éter, cargando secretos capaces de cambiar el curso de la historia. La guerra de las ondas hertzianas continuaría mientras existieran naciones dispuestas a luchar por información, y cada victoria solo prepararía el terreno para batallas aún más sofisticadas en el futuro invisible de la inteligencia militar. Los cuervos habían sido capturados, pero el cielo de Londres aún resonaba con cantos de guerra que solo las antenas sabían descifrar. Friedrich y Greta fueron ejecutados en una gris mañana de noviembre en el patio de la prisión de Pentonville. Sus muertes presenciadas únicamente por un pelotón de fusilamiento, un capellán militar y Arthur Spencer, quien había solicitado permiso para acompañar el final de la operación que había consumido 2 meses de su vida profesional. El sonido de los fusiles resonó en el patio de piedra como un acorde final en una sinfonía de espionaje, pero Spencer sabía que aquellas 2 muertes representaban apenas pequeñas victorias en una guerra mucho mayor que se libraba en las frecuencias invisibles del espectro electromagnético. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma húmedo de la mañana londinense, creando una atmósfera que él sabía que recordaría para siempre como símbolo del precio humano que exige el contraespionaje. Friedrich había enfrentado la muerte con la dignidad estoica típica de los oficiales alemanes, mientras Greta mantuvo hasta el último momento la postura orgullosa de quien había servido a su patria con honor profesional absoluto. La aspereza del informe final que Spencer redactaría en las horas siguientes pesaba en su mente como una lápida de papel. Documento que transformaría 2 vidas humanas complejas en estadísticas militares y lecciones estratégicas para futuras operaciones. Spencer sabía que la operación Nachtigall entraría a los archivos secretos del MI5 como ejemplo de éxito en la detección y neutralización de redes de espionaje enemigas, pero también sabía que cada victoria del contraespionaje solo enseñaba al enemigo a construir operaciones más sofisticadas y más difíciles de detectar. El eco de sus pasos por el corredor de la prisión mientras se alejaba del patio de ejecución marcaba el fin de una batalla específica en la guerra invisible de las ondas de radio, pero también el inicio de su preparación mental para los próximos adversarios que, con certeza, surgirían de las escuelas de espionaje alemanas. La guerra le había enseñado a Spencer que cada espía capturado era reemplazado por 2 más inteligentes.
cada código descifrado por 3 más complejos. Cada victoria de la inteligencia británica solo elevaba el estándar de sofisticación que los siguientes enemigos traerían a Londres. Los archivos de la Operación Nachtigall fueron clasificados como ultrasecretos y guardados en las bóvedas más seguras del MI5, donde permanecerían sellados durante décadas hasta que la distancia temporal hiciera segura su revelación a los historiadores interesados en los detalles invisibles de la Segunda Guerra Mundial. Spencer pasó los días siguientes a las ejecuciones analizando cada aspecto de la operación, buscando lecciones que pudieran aplicarse a la detección de futuras infiltraciones alemanas en territorio británico. La calidad técnica de los equipos de radio alemanes había impresionado incluso a los especialistas británicos, confirmando que la Abwehr había invertido fuertemente en el desarrollo de tecnologías de comunicación que volvían a sus agentes cada vez más difíciles de detectar. La textura lisa de los informes técnicos que estudiaba contrastaba con la rugosidad emocional de recordar los últimos momentos de Friedrich y Greta, 2 profesionales que habían muerto cumpliendo órdenes de superiores que probablemente nunca supieron sus verdaderos nombres. Spencer sabía que la naturaleza abstracta de la guerra de inteligencia hacía fácil olvidar que cada operación involucraba a seres humanos reales, con miedos, esperanzas, relaciones y sueños que la guerra convertía en estadísticas militares. El olor del tabaco de su pipa se mezclaba con el aroma a papel y tinta de los documentos oficiales, creando una atmósfera familiar que lo ayudaba a procesar las complejidades emocionales de una profesión que exigía frialdad absoluta en situaciones de profundo involucramiento humano. El análisis de las comunicaciones interceptadas reveló que los alemanes habían logrado recopilar información valiosa sobre por lo menos 6 instalaciones militares británicas. Datos que Spencer sabía serían usados para planear bombardeos más precisos contra objetivos estratégicos. El golpeteo de las máquinas de escribir trabajando sin descanso en las oficinas del MI5 creaba una banda sonora mecánica para él. Trabajo de transformar experiencias humanas, traumáticas en conocimiento institucional que podría salvar vidas británicas en el futuro. Spencer sabía que su capacidad de mantener distancia emocional mientras procesaba información intensamente personal era al mismo tiempo su mayor fortaleza profesional y su herida psicológica más profunda. La operación de contrainteligencia desencadenada por la captura de Friedrich y Greta se propagó por toda la red de espionaje alemana en Gran Bretaña como ondas sísmicas invisibles, obligando a decenas de agentes de la Abwehr a abandonar sus misiones y buscar rutas de escape a través de la Irlanda neutral o la España franquista. Spencer coordinaba personalmente la cacería ampliada, usando la información recabada durante los interrogatorios para identificar patrones de comportamiento que delataran a otros espías aún operativos en territorio británico. Durante 3 semanas consecutivas, sus equipos detuvieron a 17 alemanes sospechosos de espionaje, cifra que confirmaba la extensión de la infiltración que la Abwehr había logrado establecer aprovechando el caos de los bombardeos sobre Londres. La aspereza de los mapas operativos que cubrían todas las paredes de su despacho registraba una geografía invisible de la guerra secreta. Puntos rojos marcaban capturas confirmadas. Puntos amarillos indicaban sospechosos todavía bajo vigilancia. Líneas azules conectaban redes de comunicación que se extendían desde los puertos escoceses hasta las bases aéreas del sur de Inglaterra. Spencer sabía que estaba presenciando el desmantelamiento de una de las operaciones de espionaje más ambiciosas de la historia moderna. Pero también sabía que los alemanes ya estaban desarrollando métodos aún más sofisticados para reemplazar la capacidad de inteligencia que habían perdido con la destrucción de la red londinense. El aroma del café fuerte que sus asistentes preparaban constantemente se mezclaba con el olor familiar de su tabaco, creando una atmósfera que él había aprendido a asociar con los periodos de mayor actividad operativa de su carrera. El timbre incesante de los teléfonos componía una sinfonía de coordinación que Spencer interpretaba como música de victoria temporal en la guerra invisible de las frecuencias de radio. El contraespionaje británico había obtenido una victoria estratégica significativa, pero Spencer sabía que cada victoria solo preparaba el terreno para desafíos aún mayores que surgirían de las escuelas de inteligencia alemanas, siempre en evolución, siempre adaptándose, siempre encontrando nuevas formas de penetrar las defensas de la información militar. El impacto final de la Operación Nachtigall sobre el curso de la batalla de Gran Bretaña solo puede medirse mediante estadísticas que permanecieron clasificadas durante décadas. La información de radar recopilada por Greta permitió a la Luftwaffe destruir 2 estaciones de la cadena Chain Home, pero los datos falsos enviados posteriormente por Spencer provocaron el desvío de 16 escuadrones de bombarderos alemanes hacia objetivos ficticios. Durante el mes de diciembre de 1941, Spencer sabía que había participado en una victoria estratégica cuyo valor real quizá
nunca sería plenamente comprendido por los historiadores militares, pues las operaciones más exitosas del contraespionaje eran precisamente aquellas que permanecían invisibles incluso décadas después de su cierre. La aspereza del informe final que presentó al primer ministro Churchill registraba no solo los aspectos técnicos de la operación, sino también las lecciones psicológicas aprendidas sobre la naturaleza humana bajo presión extrema. Churchill respondió personalmente con una nota manuscrita que Spencer guardaría el resto de su vida. Inglaterra debe su libertad no solo a los pilotos que surcan los cielos, sino también a los hombres que cazan en las sombras. El olor a tinta fresca del documento oficial contrastaba con el aroma residual de pólvora que todavía impregnaba su ropa desde la mañana de las ejecuciones, recordándole constantemente el precio humano exigido por la preservación de los secretos nacionales. Spencer sabía que la naturaleza cíclica de la guerra de inteligencia significaba que otras operaciones similares ya estaban siendo planificadas en Berlín. Otras mentes brillantes entrenadas para penetrar las defensas británicas con métodos que él aún no podía imaginar. El ulular de las sirenas antiaéreas, que seguían sonando sobre Londres cada noche, le recordaba que la guerra visible continuaba mientras la guerra invisible producía victorias y derrotas que solo décadas más tarde serían entendidas en su verdadera dimensión histórica. La operación Nachtigall había concluido con el éxito del contraespionaje británico, pero Spencer sabía que cada final era también un comienzo. Cada victoria, apenas una preparación para batallas aún más complejas en el futuro infinito de la guerra entre mentes librada en las frecuencias invisibles del espectro electromagnético. Las ondas hertzianas seguían cortando el éter londinense cargando mensajes cuyo contenido determinaría el destino de las naciones. Pero ahora Spencer y sus equipos conocían mejor los patrones, las firmas técnicas, los protocolos operativos que distinguían comunicaciones alemanas de transmisiones inocentes. Durante los meses posteriores al cierre de la operación Nachtigall, el MI5 interceptó y decodificó más de 200 transmisiones sospechosas, descubriendo una segunda red de espionaje alemana que operaba mediante submarinos que emergían brevemente en la costa escocesa para establecer comunicación con agentes infiltrados en fábricas de armamento. Spencer había aprendido que la guerra de inteligencia era una hidra electrónica. Cortar una cabeza solo forzaba el crecimiento de dos sustitutas más inteligentes y más cautelosas. La familiaridad de los equipos de interceptación, de radio bajo sus dedos, lo tranquilizaba durante las largas noches, dedicadas a descifrar los secretos que flotaban, invisibles en el aire de una Londres, que seguía ardiendo bajo los bombardeos alemanes. Sabía que Friedrich y Greta habían sido solo dos soldados en una guerra mucho mayor que se extendía más allá de sus vidas individuales, más allá de la misma Segunda Guerra Mundial, en una batalla permanente entre naciones que disputaban el recurso más valioso del mundo moderno. La información. El olor de Londres ardiendo que se filtraba por las ventanas del búnker subterráneo del MI5 se mezclaba con el aroma metálico de los equipos electrónicos, creando una atmósfera que Spencer había aprendido a interpretar como símbolo de la modernidad industrial aplicada a los propósitos más primitivos de la guerra tribal. El sonido de las ondas invisibles convirtiéndose en señales audibles por los receptores de radio resonaba por los pasillos, como un idioma extraño que solo los iniciados en la ciencia del contraespionaje podían comprender plenamente. Spencer sabía que había dedicado su vida profesional a una forma de guerra que la mayoría de la humanidad jamás percibiría, una batalla librada en dimensiones invisibles cuyos resultados determinarían el destino visible de millones de personas que nunca sabrían cómo fueron salvadas o condenadas por decisiones tomadas en las frecuencias secretas del espectro electromagnético. La guerra de las ondas invisibles continuaría mientras existieran naciones, fronteras, secretos militares y mentes humanas capaces de convertir información en poder. Pero la operación Nachtigall había enseñado tanto a los cazadores como a las presas, lecciones que redefinirían para siempre los estándares de sofisticación necesarios para sobrevivir en el campo de batalla electrónico de la inteligencia moderna. Spencer sabía que había participado en un momento histórico cuyo verdadero significado solo sería comprendido décadas más tarde, cuando la distancia temporal permitiera a los analistas evaluar cómo dos muertes en una mañana londinense habían ayudado a alterar el equilibrio de poder en una guerra mundial. La aspereza del papel de sus informes finales registraba no solo información técnica, sino también reflexiones sobre la naturaleza humana puesta a prueba bajo presión absoluta. Observaciones que él sabía serían valiosas para futuras generaciones de profesionales de inteligencia que enfrentarían adversarios aún más sofisticados con tecnologías todavía no inventadas.
Friedrich y Greta habían muerto como espías, pero Spencer sabía que habían vivido como seres humanos plenos, con amores, miedos, esperanzas y sueños que la guerra transformó en instrumentos de muerte y destrucción. El olor a incienso que el capellán militar había encendido durante la breve ceremonia religiosa previa a las ejecuciones seguía impregnado en su memoria olfativa, recordándole que, incluso en la guerra más tecnológica de la historia humana, la muerte continuaba siendo un evento profundamente personal e irrevocablemente humano. Spencer sabía que cargaría para siempre con las imágenes de los últimos momentos de Friedrich y Greta, no como símbolos de una victoria profesional, sino como recordatorios de la responsabilidad moral que acompaña al poder de decidir quién viviría y quién moriría en la guerra invisible de las frecuencias de radio. La operación Nachtigall había terminado, pero sus lecciones resonarían eternamente en las ondas hertzianas que continuaban cortando el éter londinense, cargando secretos cuyo valor solo sería medido por la sangre de hombres y mujeres lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo en la búsqueda de la información capaz de cambiar el curso de la historia humana. Las ondas invisibles seguían susurrando secretos en el éter de Londres, pero ahora Spencer sabía escuchar no solo sus palabras, sino también el silencio de los muertos que habían pagado el precio final por la música electrónica de la guerra moderna.